hecho, ya que el TC ratificó todas y cada una de las alegaciones que hicieron en su escrito. Bueno, por fin aparecen los detalles de este fallo que ayer incluso comentábamos, ¿no? Analizábamos, pero todos decíamos cómo podemos hablar y analizar algo que no conocemos. Finalmente, hoy se publica el texto completo, son 80 páginas de argumentos donde los magistrados del Tribunal Constitucional en el fondo detallan todo lo que tiene que ver con la norma constitucional y cómo se aplica y las implicancias que tiene. ¿Cómo resumir algo tan largo? La verdad es complejo, pero fundamentalmente lo que dice este fallo es una aplicación muy estricta de la norma constitucional. Dicen que independiente de si se terminó de celebrar o no el contrato, si el objetivo era este o el otro, si hubo una ganancia económica material o no lo hubo, lo cierto es que ese contrato se firmó y independiente de si se llegó a perfeccionar, es decir, si se llegó a completar, aunque no haya tenido ni siquiera un efecto real, porque como no se llegó a terminar el contrato, no tuvo un efecto real, digamos, una pérdida patrimonial para el Estado, ni nada, aunque no haya tenido ningún tipo de efecto, la cosa es que la senadora firmó ese contrato y por tanto incurrió en una inhabilidad que ellos defienden además como no como un atentado contra la democracia, porque de alguna manera se les acusó a ellos de alterar, ¿no es cierto?, los equilibrios democráticos en el Congreso, sino al revés, hacia una protección justamente de la actividad del funcionario público en cuestión, una protección de la misma democracia. Ahora, yo creo que el texto es complejo porque es evidente que, bueno, se hace una interpretación muy estricta de la norma y eso yo creo que puede tener problemas para muchas personas que han sido nombradas los últimos días y que han salido en distintos medios de comunicación como que tienen contratos de algún tipo con el Estado, porque lo que dice el Tribunal Constitucional es como, da lo mismo el tamaño del contrato, la finalidad del contrato, si incluso el contrato se llevó a cabo o no se llevó a cabo, si se perdió o no se perdió plata, da lo mismo. La cosa es que la sola firma ya te inhabilita. Claro, igual es bien estricto la visión de ese punto en específico, Mónica, porque dice el código que esto tiene que ser para contratos que se celebran en el momento que el parlamentario está ejerciendo su periodo como senador o como diputado. O sea, no impactaría a los parlamentarios que tienen ese negocio, pero que se firmó antes de que comenzaran su carrera parlamentaria. Es que, ¿sabes qué? Me comentaban otros abogados, yo no lo alcancé a chequear en este corto rato, que hay otro artículo que también inhabilita a los candidatos. No, yo estoy hablando específicamente de los parlamentarios. Es que un parlamentario, por ejemplo, suponte que tiene un contrato previo, ¿ya? A ser parlamentario, pero a lo mejor lo suscribió ya siendo candidato. Yo me leí el código, lo que dice es que tiene que haberse firmado ejerciendo su cargo. Para ese artículo. Para el artículo, claro, el artículo 60. Estoy hablando de otro artículo, el artículo donde también inhabilita candidatos, según lo que me explicaron. Ah, ya. Bueno, lo que dice más o menos el texto concreto es que se le acusa a la senadora Allende de celebrar este contrato a sabiendas o no pudiendo menos que saber la existencia de esta prohibición constitucional expresa, definiendo el artículo 60, que es el que hoy día todos los abogados están rigiéndose por el artículo 60, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Y esto dice el Tribunal Constitucional debido a su larga trayectoria y seriedad como legisladora, puesto que ella era parlamentaria cuando se discutió y aprobó en el Congreso la ley 20.414 de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, la cual introdujo en términos idénticos una prohibición a los ministros de Estado en el actual artículo 37 bis, que ese era el otro artículo que se mencionó de un tiempo a esta parte como uno de los que se habría infringido en este contrato en específico, que es el que prohíbe celebrar o caucionar contratos con el Estado. Esos son parte de los argumentos que instala este fallo que por fin, después de ya varios días, conocemos su contenido.
Sí, bueno, habrán muchos estudios y muchas opiniones en relación a esto. El fallo, el de minoría, como que no aporta mayormente antecedentes como para ver cómo se podría exculpar la actuación de la senadora Allende. Así que eso quedará para los expertos, ¿no es cierto?, en materia legal. Lo que sí, aprovechemos de mencionar las otras noticias relacionadas con el caso, porque hoy día también renunció otra de las abogadas que tuvieron que ver con la aprobación o con el manejo, ¿no es cierto?, de esta compraventa. Es la abogada que trabajaba en el segundo piso, más directamente con todo lo que tiene que ver con presidencia. Bernardita Nazar. Bernardita Nazar, que ella ya había declarado y había dicho que en el fondo tampoco habían tenido conocimiento de esta inhabilidad o de esta imposibilidad de realizar este tipo de contratos con una persona que estaba ejerciendo el cargo. Con esto ya es una más de una larga cadena de personas que cayeron en relación a esta fallida compraventa. Ahora, uno se pregunta si se está cortando por el hilo por lo más delgado. Claro, porque efectivamente Francisca Moya sigue en su cargo como jefa jurídica de la SECPRES, y esto es lo que causa mucho ruido porque el Partido Socialista está empujando la salida de esta abogada que es muy cercana al presidente Boric, y la Moneda la ha blindado. Y su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, socialista, también la ha blindado, porque recordemos que Álvaro Elizalde, como ministro de la SECPRES, era su jefe, y fue cuando ocurrió todo este proceso para vender la casa de Salvador Allende. Claro, es su jefe en términos de que este cargo está dentro de la SECPRES, pero es un cargo de nombramiento presidencial. Así que tiene como otra categoría. No es que el ministro de la SECPRES tenga la potestad de nombrar a esa abogada, sino que son los abogados directos del presidente. Claro, es como opera como una subsecretaria casi. Exactamente. Entonces, el rango, en realidad, de Francisca Moya es mucho muy más alto, claro, que el de la que hoy renuncia. Por supuesto. Aunque esta abogada estuviera en el segundo piso, es un rango mucho menor de Francisca Moya, y además Francisca Moya depende directamente de la confianza presidencial. Del presidente. Bueno, y por eso están empujando con tanta fuerza desde la derecha para que salga esta persona, esta mujer, porque dicen que aquí las responsabilidades se tienen que pagar, y no es lo mismo que salga una ministra como la ministra de Bienes Nacionales y que esa sea la posición del gobierno para cerrar el tema político. Esta arista está muy abierta. El Partido Socialista va a tocarlo en su comité central el sábado, cuando se tenga que, además, Mónica, definir quién va a reemplazar a la senadora Allende en el Senado. Así que están ocurriendo cosas muy importantes con la arista penal, que también está abierta. Recordemos que el fiscal Campo está investigando también esta arista, y hay antecedentes para perseguirla por eventual fraude al fisco y también por tráfico de influencia, pese a que Isabel Allende no declaró en la arista penal. ¿No alcanzó a declarar? ¿O no, ella no ha declarado? Decidió guardar silencio. Ah, verdad, tienes toda razón. Sí. Bueno, en fin, es uno más de toda la cadena. Ya, ¿cuántas personas han caído? Estaba tratando de contarlas. Pero Leonardo Moreno, que era el encargado del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales del segundo piso. Hoy, bueno, otra persona que integraba el segundo piso, que es Bernardita Nazar, abogada asesora de este departamento. Luego, Marcela Sandoval, la ex ministra de Bienes Nacionales. Su jefa de gabinete, Denise Hernández. Macarena Díez, ex jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales. Que es la que dice que sí alertó. Y bueno, también dejó su cargo el jefe de gabinete de Maya Fernández. Dos asesores de ella salieron también, Claudio Pérez y Luis Correa Bluás, la ministra Maya Fernández y la senadora Allende. Ahora, lo que están discutiendo en Chile Vamos es que van a solicitar, lo dijo el diputado Jorge Alessandri, que renuncien los 17 abogados que vieron el procedimiento, algo que podría ser incluso empujado también por el Partido Socialista. En Conexión Tele 13, la noticia del día.
Bueno, la noticia del día sin duda es la guerra comercial y en ese contexto el ministro de Hacienda Mario Marcel señaló que Chile mantendrá el arancel recíproco del 10% impuesto por la Casa Blanca y que la incertidumbre en el escenario global va a continuar. El titular de la cartera participó en una reunión con ex ministros de Hacienda y ex líderes del Banco Central para abordar los impactos de los gravámenes de Washington, en una instancia en la que también asistió la actual presidenta del ente emisor, Rosana Costa. Marcel destacó que ha habido bastante coincidencia en que se trata de un escenario complejo, originado por una decisión política inédita en la historia económica contemporánea. Una de las cosas que más se ha destacado es la importancia de tener una visión como país y una estrategia como país para enfrentar esta coyuntura, más allá de las diferencias políticas naturales que existen en Chile y más allá de lo que pueden ser las campañas electorales en este año. En ese sentido, queremos mostrar este encuentro también como una señal de transversalidad, de diálogo y de disposición a colaborar, a enfrentar una coyuntura que se va a extender más allá del horizonte del actual gobierno. A su vez, en el Palacio de la Moneda se desarrolló la primera sesión del Comité Consultivo de Alto Nivel para la elaboración de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. La iniciativa está conformada por secretarios de Estado, académicos, representantes gremiales de la industria minera y de la sociedad civil y buscará asegurar la transversalidad de la estrategia. En tanto, la Casa Blanca aclaró que los aranceles vigentes para China equivalen a un total de 145%, sumando el gravamen recíproco de 125% con el de 20% aplicado por el fentanilo, mientras que las tarifas a los automóviles, el acero y el aluminio siguen vigentes. Por su parte, la Unión Europea suspendió por 90 días sus medidas contra Washington, apuntando que van a dar una oportunidad a las negociaciones. Ante la intensificación de la guerra comercial entre ambas potencias, el índice S&P 500 cerró en rojo este jueves con una caída de 3,5%, en tanto que el Nasdaq bajó 4,3% y el Dow Jones 2,5%. Y a nivel local, la Bolsa de Santiago anotó una variación negativa de 1,36% hasta un valor de 7.372 puntos. Y el precio del dólar aumentó a 986 pesos. Bueno, antes de entrar en este tema, perdón la interrupción, pero para terminar el tema anterior, porque yo te digo que va a ser complicado el fallo del Tribunal Constitucional. Mira, el artículo 57 de la Constitución Política de Chile dice que no pueden ser candidatos a diputados ni senador las personas naturales y los gerentes o administradores que celebren o caucionen contratos con el Estado. ¿Gerentes generales? Dice, personas naturales, Ya. gerentes o administradoras de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. Ya, o sea, los inhabilitaría básicamente a todos. Por eso, todos, por claro. esto te digo que es complicado el fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, hay que leerlo con harta atención porque Claro. son 80 páginas. Yo no sé si porque está recién salido del horno, si es que hay alguna referencia, por ejemplo, al propio decreto 38 firmado por el gobierno. Vamos a tener que escarbar allí, porque eso también puede escalar el tema hacia los ministros y hacia el propio presidente. No, sí, te digo, yo lo vi complicado una aplicación tan estricta de una norma. Bueno, que tiene que ser así, ¿no? Pero Vamos a ver, porque vamos a ver efectos va a porque generar. porque entonces te estamos metiendo mucha gente, ¿me entiendes? En el ruedo. En el ruedo. Ya, Bueno, sigamos con y la ya crisis. con la otra noticia que está marcando la agenda, por supuesto, la guerra comercial, que está completamente desatada, con una cosa clara, que el mercado al parecer no le creyó lo suficiente a Donald Trump como para eliminar ese grado de incertidumbre, porque los mercados, como nos contaba Asunción, han caído durante esta jornada. El ministro de Hacienda, bien especial lo que hizo, porque yo creo que es tanta la preocupación que de alguna manera quiso mostrar como señal que esto es preocupante, que crea este grupo especial, que es bien inédita esta cumbre, porque Totalmente reúne inédita. a ex ministros de Hacienda, ex presidentes del Banco Central. Además que me parece excelente idea. Es una súper buena Súper idea. buena idea, primero porque es transversal políticamente. Esta es una cosa que atañe a todos los sectores, independiente de su color político. Está dando una señal de unidad, de transversalidad y de gran preocupación y pone a los mejores cerebros que nos han dirigido en ese ámbito en los últimos, desde los los años 90. Exactamente. Y hay una situación súper compleja a nivel internacional, porque además hay mucha confusión respecto de cada uno de los anuncios que se entrega. Hoy, más temprano, cuando analizábamos lo que estaba ocurriendo en el mercado, no sabíamos bien
si es que Donald Trump había eliminado o había congelado por 90 días todos los aranceles o si mantenía los aranceles que había fijado en los países al 10%. Finalmente Mario Marcel habló bien temprano y él dijo que lo que entendían ellos hasta ahora era que los países que tenían el 10% se quedaban con el 10%. Que fue un poco lo que comentamos ayer aquí mismo en el programa. Decíamos que yo estimaba que lo que se podía entender, pero uno, imagínate, era básicamente que a nosotros no nos afectaba la pausa porque no íbamos a quedar igual con un 10%. Ahora, nos afecta harto comparativamente, porque piensa un ejemplo, solo el ejemplo de los salmones. ¿Cuál es nuestro principal competidor en el mercado de los salmones? Noruega. ¿Qué arancel le había aplicado Donald Trump a Noruega? 20%. 15%. 15% porque Noruega no es parte de la Unión Europea. 15%. Por tanto, nuestro arancel era más bajo. Por tanto, teníamos ahí un delta de 5% para tener más competitividad. Ahora Noruega lo puso al mismo nivel que nosotros. Claro, uno siempre piensa que se puede ver favorecido algunos productos chilenos, pero al final cualquier tipo de sobreimpuesto va a afectar la operación a nivel mundial. O sea, uno se puede ver beneficiado por los salmones en nuestra exportación, pero nos va a pegar a los vinos o eventualmente al cobre si es que se llega a instalar un arancel en los próximos meses. Y me decían también los exportadores, por ejemplo, el siguiente ejemplo, ya, suponte que ya a nosotros nos subió solamente un 10% en vino, ya, ok, no es mucho. Pero a lo mejor a quien le subió mucho, los vinos europeos, ya, le subió mucho. Claro, no van a poder seguir exportando a Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer con ese exceso de vino que ellos tienen? Lo van a, por ejemplo, lanzar al mercado brasileño, que también es un mercado competidor muy importante para nosotros. Y a lo mejor ese vino europeo nos va a afectar en Brasil, no en Estados Unidos, pero en Brasil. Entonces, igual es súper, todavía no se saben bien los efectos, pero hay que estar atento a muchas como carambolas que puedan ocurrir en la mesa. Bueno, y eso estamos viendo con esta reunión súper, hiper especial. Me dicen que fue bastante estándar la reunión de todos modos, porque todavía no hay mucha información sobre la mesa, pero sí podemos estar detectando lo que ha pasado en el mercado. Ya vimos que el S&P se recuperó bastante ayer tras la noticia de Donald Trump de congelar los aranceles, pero hoy vemos que tiene una caída súper importante del 3,5%. Los índices estadounidenses casi todos bajan porque lo que se está viendo es que el más afectado con esta política es Estados Unidos. El dólar registra su peor caída diaria desde el año 2022 y hay una sólida venta de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años que no logra impulsar un repunte, pero sí indicó un interés por los bonos también muy importante. Y respecto de algunas reuniones que puedan venir por delante, lo que decían desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, que también ha estado siguiendo el tema por mucha diplomacia que se está realizando a nivel comercial. Dicen que hay confirmada una reunión que se va a realizar la próxima semana con la oficina del representante comercial de Estados Unidos el día 16 de abril para ver cómo se... Qué bueno, porque le dieron la reunión al TIR. Entonces, sí, porque la estaban solicitando, lo que habla de una gran efectividad por parte de la autoridad chilena. Ya hay una... Piensa tú que hay, ¿cuánto decía Donald Trump? Más de 75 países pidiendo reuniones. O sea que si esta es una reunión que va a concurrir Claudia Sangüesa, propiamente tal, ¿sabes? Se supone que sí. Ya, entonces es una de las reuniones que me habían dicho a mí que estaban esperando una respuesta, lo que es súper positivo que la hayan logrado y que implica un buen digamos, un logro, ¿no?, para la diplomacia chilena en ese sentido. Y la gran preocupación que no podemos dejar de mencionar es que escale aún más la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ya sabemos que esa era una guerra que existía, que causó mucho dolor en esas dos economías, pero también en las economías en el mundo, y eso lo que se teme hoy es que no va a parar de escalar. Oye, y mencionar que, viste que ahora los aranceles contra China son más de 125, son 145 porque había que sumarle 20 de la sanción por fentanilo. Claro, que era la que se instaló previamente y que a México y a Canadá la dejaron hasta ahí. Hasta ahí. Eso se le aplica también, se le suma al 125, o sea, estamos hablando de 145 de arancel, sobre arancel para China. Así es. En Colección Tele 13, la conversación del día. Rechazo transversal en el mundo político generaron las declaraciones de la precandidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara,
quien indicó que en Cuba existe un sistema democrático distinto al nuestro. En La Moneda evitaron entrar directamente en la polémica al sostener que los candidatos tienen su espacio para plantear posiciones y abrir el debate. En las últimas horas, la exministra del Trabajo, Janet Jara, reafirmó su postura y en conversación con Chilevisión señaló que en la política hay que ser honesta con lo que se piensa, por lo que no va a fingir algo que no es. Sus dichos no pasaron desapercibidos para los precandidatos oficialistas Gonzalo Vinter del Frente Amplio y Carolina Toá del PPD, quienes marcaron distancia con la aspirante a La Moneda. En CNN, Vinter reconoció que si bien los primeros años de la Revolución Cubana le generaron cierta admiración, apuntó que lo que se vive hoy en el país que lidera Miguel Díaz-Canel no es una democracia. Misma posición compartió desde Iquique la carta presidencial del PPD, Carolina Toá. Yo no comparto las declaraciones que hizo la exministra Janet Jara. Creo que claramente no hay ningún aspecto en el cual se pueda considerar una democracia el régimen que hay en Cuba. No hay pluripartidismo, no hay alternancia en el poder, no hay una verdadera división de poderes y lo que es más grave es que todo eso redunda en una sociedad donde la pobreza se incrementa y se incrementa. Entonces eso una democracia no es. Mientras que desde el gobierno, la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry evitó entrar en la polémica, aunque destacó que el Ejecutivo ha sido claro en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Candidatos tienen el espacio y es parte de lo que promovemos siempre cuando hablamos de una primaria amplia, de plantear sus posiciones y de abrir ese debate. En el caso del gobierno, las posiciones en materia internacionales las define el presidente de la República y en esa materia hemos sido claros respecto de los principios en los cuales hemos trabajado, la protección siempre de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia. Y en la oposición, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, también reprochó a Jara al apuntar que a la gran mayoría de los chilenos no les gustaría vivir en un régimen como es el cubano. La ministra Jara es comunista y los comunistas obviamente que niegan que Cuba sea una dictadura. Pero Cuba no es una democracia bajo ningún punto de vista. Se violan los derechos humanos de manera consistente y yo estoy segura que la inmensa mayoría de los chilenos no quisiera vivir en un régimen como ese. En tanto, en Chile Vamos, la expectación se centra en Renovación Nacional debido a que el partido se resiste a tener una primaria entre Evelyn Matei y Rodolfo Carter, posición que mantuvieron a pesar de sostener una reunión durante esta jornada con el ex alcalde de la Florida. Bueno, efectivamente, esta era la primera entrevista de Janet Jara, la ex ministra del Trabajo, para hablar sobre los ejes que va a tener su candidatura. Lo hizo con Mónica Rincón en CNN ayer. Y ayer, Mónica, ya había mucho ruido respecto de esta entrevista. Hubo gente que incluso llamó para saber qué le parecía, cómo había sido su desempeño, su performance. Y efectivamente llamó mucho la atención que hablara Janet Jara de un régimen autoritario en Venezuela, desmarcándose un poco de la visión más oficial que ha tenido el Partido Comunista, pero también generó también mucha atención su énfasis en este sistema democrático respecto de Cuba. Y lo que uno siente, Mónica, es que ya los candidatos están empezando a mostrar sus diferencias, ya están en carrera, por supuesto, y de alguna manera quieren diferenciarse. Lo que se dice ahora es que la carrera ya está desatada, que hay mucho ruido respecto de si el sábado el Partido Socialista promulga la candidatura de Paulina Bodanovich, porque la gran preocupación, el gran temor que existe es que si es que va una candidata como Carolina Toá y como Paulina Bodanovich y además un personaje como Gonzalo Vinter, Janet Jara podría morder algunos votitos que irían repartidos entre esos tres personajes y eso puede hacer que sea la gran ganadora. Esa es como la gran tensión que hay justo antes de este comité central que se va a realizar el día sábado en la mañana. Pero a mí me dijeron que está prácticamente zanjado que Paulina Bodanovich va a ser candidata. Sí, unos 80-20 me decían, por Me ciento. dijeron que está absolutamente, sino más. Así que yo creo que vamos a ver en el oficialismo una primaria donde efectivamente el voto socialdemócrata va a estar dividido entre Paulina Bodanovich y Carolina Toá. Y por otro lado va a estar Gonzalo Vinter y por otro lado va a estar Janet Jara. Y en ese contexto, evidentemente, que Janet Jara corre con ventaja.
Claro, hay una parte del oficialismo incluso, del Frente Amplio, que estaría más por votar por Janet Jara. Porque está muy enojado por cómo se ha desarrollado esta administración, porque consideran que no han cumplido con sus compromisos de la manera que lo prometieron. Y esos enojados podrían cruzar la vereda y votar por Janet Jara. O por Gonzalo Vinter. Pero lo que pasa es que a Gonzalo Vinter se lo asocia mucho al presidente. Pero Janet Jara fue una colaboradora y una persona que estuvo por la reforma previsional que se aprobó, que es uno de los principales disgustos, ¿no es cierto?, de quienes querían realmente eliminar las AFP. Yo creo que de ahí sale esa respuesta que da en la entrevista a Mónica Rincón, donde ella dice que quiere caminar hacia ese sentido para darle cabida a esos votos, ¿no? Ahora, está muy interesante la primaria en el oficialismo. Es caótica total. Pero no caótica, porque en el fondo están saliendo todas las fuerzas que quieren salir a disputar el premio máximo, ¿no? Pero hay mucha tensión, porque hay mucha tensión. Bueno, es que entre la primaria siempre son tensas, ¿o no? No, fíjate que yo encuentro que en esta primaria uno hubiese esperado una primaria más dialogante, más amorosa. O sea, yo pensé que iban a estar unidas, que iban a lograr una unión las fuerzas del socialismo democrático. O sea, lo pensaban los grandes representantes del Partido Socialista y del socialismo democrático. Estaba convencida. No, por eso digo que llegan a la primaria muy tensionados. O sea, hay mucha fricción entre el Partido Socialista y el PPD, por supuesto, porque aparece una candidatura muy a último momento, ¿verdad?, que es la de Paulina Bodanovich, y además hay mucha tensión entre La Moneda y el Partido Socialista. Entonces hay mucho ruido en esta primaria y mucha confusión respecto de qué efecto se va a generar al final en esta primaria, que claro, igual aparece como lo que hizo en algún momento Carolina Toa, bien competitiva. Bueno, y por el otro lado, en la primaria de la derecha, ni una posibilidad de nada, porque ya claramente Chile Vamos no quiere hacer la primaria con Rodolfo Carter. Rodolfo Carter dijo que esperaba hasta mañana. Sí, contaba la coneja Burle más temprano que la UDI y Evópoli estaban por intentar llegar a una primaria con Carter. Pero el que se ponía férreamente era Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, porque además no hay mucha cercanía entre Evelyn Matei y el propio Carter, ¿no? Pero más que cercanía, lo que se dice, y es verdad, es que no es una primaria competitiva. No es una primaria donde Evelyn Matei realmente se pueda medir con otras personas que tienen realmente una opción presidencial, como Kaiser o como Kast. Por tanto, no tiene, dicen como que sería casi medio ficticio el hecho de que alguien se va a levantar, un partidario de la derecha, se va a ir a votar a una primaria que no tiene real competitividad, real, no sé, nervio que decida realmente algo. Y tampoco ayuda mucho. Porque la pelea, no está entre Evelyn Matei y Carter. Ahora, tampoco ayuda mucho, eventualmente para una primaria, el que Rodolfo Carter instale una especie de ultimátum. Él dice que no lo es, más temprano lo dijo aquí también. Pero en Chile Vamos se sienten muy acogotados con esto de que o me instalan en una primaria o cruzo la vereda y me voy al Partido Republicano a postular por una senatoría. Entonces es compleja la... Ahora, también, ¿vale la pena una primaria media ficticia? Eso es lo que está en cuestionamiento. Porque ahora. no sé quién va a ir a votar en esas circunstancias. Bueno, ya veremos.